Saludos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en nuestra sección titulada Lecciones prácticas de la Biblia para tener éxito en nuestra vida espiritual. El título de nuestra meditación hoy es La semilla que cayó en buena tierra. El Salvador dijo: "Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oído para oír, oiga. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia". Lucas 8, versículo 8 y versículo 15. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta hora que vamos a meditar en su palabra, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender su palabra. Se lo rogamos y pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El corazón bueno y recto, mencionado en la parábola, no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que tiene fe en la palabra de Dios, porque sin fe es imposible recibir la palabra. También dice que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este es el que oye y entiende la palabra. Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír, y en esa forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo de su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos creyentes. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra, no como palabra de hombre, sino según lo es verdaderamente, la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales eran Cornelio y sus amigos que dijeron al apóstol Pedro: "Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado". El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Los oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan. Satanás con todos sus ángeles del mal no puede arrebatársela. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Por medio de ferviente oración y del pensar impregnado de oración, debe aprender el significado de las palabras de verdad y debe beber profundamente del Espíritu de los oráculos santos. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención.
Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Dice la palabra, y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán fruto de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejantes al de Cristo. Jesús dijo de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y la Escritura sigue diciendo, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Dice la palabra del Señor, y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tenebrosas y la oscuridad. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos. Pero no entendemos su propósito. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. El que me ama, dijo el Señor Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En la vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común en egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Para que la semilla sea sembrada, se tiene que preparar el terreno. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos.
Así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen el desarrollo. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. El Señor nos ordena a través de su palabra, a través de sus siervos, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Jeremías 4:3 y Oseas 10:12. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que se reciba el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar sus intereses en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador. Pero aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad del terreno. En el mismo comienzo de la vida cristiana, deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñárseles que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Enséñese a todos que han de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Aprendan la bendición de trabajar para Cristo, imitándolo en la abnegación y soportando penurias como buenos soldados. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en Él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para Él. En su amor e interés por los perdidos, perderán de vista el yo. Los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no los descorazonarán. La reja del arado de la verdad hará su obra. Romperá el terreno inculto y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará desde la raíz. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra, que sea una bendición para cada uno de nosotros. Amén.